Era un cálido y soleado día de verano cuando mi padre adoptivo, Thomas, y yo decidimos ir de vacaciones a un resort en la playa. Tenía 21 años en ese momento, y aunque había pasado mucho tiempo desde la muerte de mi madre, su ausencia todavía se sentía en cada rincón de la casa. Mi relación con Thomas, que siempre había sido cercana y respetuosa, había cambiado completamente desde que ella se fue. Él, que antes era tan alegre y lleno de vida, ahora parecía estar envuelto en una nube de tristeza. Hablaba poco y siempre tenía la mirada distante. Yo, por otro lado, pasaba mis días atrapada en recuerdos, perdida en la tristeza por la pérdida de mi madre. Mi madre había sido el lazo que unía nuestra pequeña familia. Ella era el equilibrio entre Thomas y yo, la que mantenía la paz y nos ayudaba a comunicarnos. Pero desde su partida, ese lazo se rompió, y la casa se había llenado de un silencio incómodo y denso. Ya no había risas ni conversaciones largas como solíamos tener. En cambio, cada uno de nosotros estaba perdido en su propio dolor, y las paredes de nuestra casa parecían más frías y lejanas que nunca. Al principio, la idea de ir de vacaciones me pareció una distracción temporal. Pero Thomas insistió. Sentía que ambos necesitábamos un cambio de escenario, una oportunidad para reconectar y dejar atrás el peso de la tristeza que nos había estado aplastando. Con el mar como telón de fondo y la promesa de unos días de descanso, nos dirigimos al resort, sin saber realmente lo que nos esperaba. No sabía si este viaje lograría sanar las heridas de nuestro corazón, pero en lo profundo de mí, sentía que era el momento adecuado para intentarlo. Desde el primer día en el resort, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Estaba allí con Thomas, mi padre adoptivo, y aunque al principio no sabía qué esperar de este viaje, rápidamente me sentí más relajada y a gusto que en mucho tiempo. La brisa del mar, el sol brillante, y el sonido de las olas chocando contra la orilla nos rodeaban, y por primera vez, en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin esa sensación de peso sobre el pecho. Thomas y yo pasábamos mucho tiempo juntos. A menudo íbamos a la playa a disfrutar del agua y las olas. Recuerdo claramente un momento en que, riendo como nunca, nos zambullimos en el agua y jugamos a desafiarnos con las olas. Era como si todo el dolor y la tristeza que nos había marcado durante tanto tiempo se desvanecieran con el vaivén del mar. En otras ocasiones, por la noche, nos sentábamos alrededor de una fogata en la playa, compartiendo historias y mirando las estrellas. Había algo especial en esos momentos. Era como si estuviéramos creando nuevos recuerdos juntos, dejando atrás el peso de la pérdida. Además, caminábamos por la orilla, con el sol poniéndose detrás de nosotros, compartiendo silencios cómodos, solo el sonido de las olas rompiendo y el crujido de la arena bajo nuestros pies. Esos momentos, llenos de calma y complicidad, eran los más relajantes que había experimentado en mucho tiempo. Sin embargo, algo comenzó a anotarme. Aunque los momentos que compartíamos seguían siendo agradables, había algo extraño en la forma en que Thomas me miraba. Sus ojos, antes tan tranquilos y amables, ahora parecían fijos en mí con una intensidad diferente. Al principio pensé que era mi imaginación, pero cuanto más tiempo pasaba con él, más me daba cuenta de que su mirada estaba más prolongada, más profunda, y a veces me sentía incómoda, como si hubiera algo que no lograba entender. Una tarde, mientras paseábamos en bicicleta por los senderos del resort, me caí de la bicicleta, un pequeño accidente sin mayor importancia, pero lo que sucedió después me hizo sentir un nudo en el estómago. Thomas, que había estado unos metros detrás de mí, corrió hacia mí con una rapidez que no había mostrado antes, su rostro preocupado y sus manos temblorosas al ayudarme a levantarme. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, como si su cercanía hubiera alterado algo dentro de mí. ¿Estaba imaginando cosas? ¿O había algo más en su comportamiento que no lograba comprender? No sabía qué pensar, pero esa sensación extraña no me dejaba en paz. Una noche, mientras nos encontrábamos sentados juntos en la cabaña, la lluvia golpeaba fuertemente las ventanas, creando un ambiente acogedor. La luz suave de la lámpara iluminaba nuestras caras mientras compartíamos historias sobre el pasado, sobre mi madre, y cómo las cosas habían cambiado desde su partida.
A medida que hablábamos, sentía que algo especial se estaba tejiendo entre nosotros, una conexión más profunda que la que había existido antes. La conversación fluía con naturalidad, pero a medida que las palabras salían de nuestra boca, también comenzaba a notar una tensión sutil en el aire. No era algo que pudiera identificar claramente, pero era como si todo lo que se había dicho en esos momentos íntimos nos hubiera unido de una manera inesperada, de una forma que no sabíamos cómo manejar. Al principio, intenté ignorarlo, pero a medida que la noche avanzaba, la sensación de esa cercanía se volvía más intensa. Cada mirada de Thomas, cada gesto que hacía, parecía estar cargado de algo que no podía entender. Cuando el viento soplaba fuerte y las gotas de lluvia caían, nos acurrucamos en los sillones cerca de la chimenea. Era cálido y cómodo, pero la tensión entre nosotros era palpable, como si estuviéramos flotando en un espacio entre lo familiar y lo prohibido. No quería pensar demasiado en ello, pero no pude evitarlo. Al día siguiente, mientras paseábamos por la playa, decidí hablar con él. El sol comenzaba a asomarse entre las nubes, iluminando el horizonte y creando un paisaje impresionante. Con el sonido de las olas rompiendo detrás de nosotros, le confesé que sentía que estábamos más cerca que nunca. Le dije que no solo lo veía como mi padre adoptivo, sino también como mi mejor amigo, alguien con quien podía compartir mis pensamientos más íntimos. Él me miró en silencio por un momento, y luego asintió lentamente. «Yo también lo siento, hija», dijo con una voz profunda y sincera. Esta conexión que estamos viviendo es algo muy especial, pero ambos sabemos que debemos ser cuidadosos. No podemos dejar que esto se convierta en algo más de lo que es. Aunque entendí lo que decía, algo en sus palabras me hizo sentir aún más confundida. Las palabras eran prudentes, pero la forma en que me miraba parecía decir algo diferente, como si él también estuviera sintiendo lo mismo, pero luchando contra ello. Al día siguiente, mientras explorábamos las tiendas locales, me di cuenta de que Thomas me observaba con una intensidad que no podía ignorar. Sus ojos seguían mis movimientos, y aunque trataba de ser discreto, la admiración que reflejaban me hacía sentir incómoda. Ya no era solo un padre preocupado por su hija, sino algo más profundo, algo que no sabía cómo interpretar. Finalmente, antes de regresar a casa, descubrí algo que me dejó en shock. Una carta que Thomas había escrito para mí. La había dejado en su escritorio, y accidentalmente la encontré mientras organizaba sus cosas. En la carta, él expresaba su amor profundo y su orgullo por mí. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fueron las palabras en las que confesaba sentimientos que iban más allá de lo paternal. Mi corazón latía con fuerza al leerlo, y una sensación extraña se apoderó de mí. No podía creer lo que estaba leyendo. Thomas había guardado esos sentimientos para sí mismo, pero ahora, al verlos escritos en papel, todo parecía mucho más real. Y eso me dejó en un mar de emociones contradictorias. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué debía hacer con lo que acababa de descubrir? Cuando Thomas descubrió que había leído su carta, su rostro se tornó serio, pero no había enojo en sus ojos, solo una tristeza profunda que no pude evitar notar. Nos miramos en silencio durante un momento que parecía eterno, hasta que finalmente él rompió el silencio con un suspiro. «Lo siento mucho. No quise que llegara a esto», dijo con voz baja pero firme. «No quería que te sintieras incómoda, ni mucho menos que pensaras que mis sentimientos eran inapropiados. Sabes cuánto te quiero, pero nunca quise que eso te afectara». Levanté la mirada. Mi corazón palpitaba rápido. «Yo también te quiero, Thomas, pero lo que siento ahora no es como lo que sentía antes. Algo ha cambiado entre nosotros, y no puedo ignorarlo. Hay una conexión, algo que no puedo explicar, pero tampoco puedo dejar que se convierta en algo que ponga en peligro lo que somos como familia. Sabes que te considero una figura paterna, y no quiero perder eso». Thomas me miró fijamente. Sus ojos reflejaban la misma confusión que yo sentía. «Tienes razón, debemos tener cuidado. No podemos permitir que nuestras emociones nos lleven por un camino equivocado. Lo que compartimos es valioso, y debemos protegerlo». Ambos nos quedamos en silencio por un momento, comprendiendo la gravedad de lo que había sucedido entre nosotros. Aunque ambos sabíamos que nuestra relación no debía cruzar los límites de una relación padre-hija,
Había una tensión no resuelta, algo que ni siquiera nuestras palabras lograron disipar completamente. La conexión seguía ahí, presente, pero había algo que no sabíamos cómo manejar. Una sensación que flotaba entre nosotros, sin palabras que pudieran ponerle fin. A pesar de que ambos acordamos no dejar que nuestros sentimientos alteraran nuestra relación, algo dentro de mí seguía resistiéndose a la idea de que todo quedara en el pasado. Había algo en esos momentos compartidos, en las miradas que se alargaban un poco más de lo normal, que me perturbaba profundamente. Me sentía perdida, atrapada entre el amor filial que siempre había sentido y una confusión creciente que no podía explicar. Había una tensión invisible que se había instalado entre nosotros, y por más que tratara de ignorarla, siempre estaba ahí, acechando en el fondo de mis pensamientos. Las tardes en la playa, los paseos por los pequeños rincones del resort, todo había sido diferente. La forma en que Thomas me miraba ya no era la misma, y yo ya no era capaz de ver nuestra relación como antes. Aunque ambos intentamos guardar la distancia, esas pequeñas interacciones seguían surgiendo, haciéndome dudar de lo que sentía realmente. En una última caminata a lo largo de la orilla, sentí que todo lo que había cambiado entre nosotros estaba flotando en el aire, sin que pudiéramos abordarlo de forma clara. A pesar de nuestros esfuerzos por mantener las cosas en su lugar, yo sabía que ya nada volvería a ser como antes. No sabía qué hacer con los sentimientos que estaban creciendo en mí. No sabía si algún día podríamos encontrar una manera de volver a ser solo lo que siempre habíamos sido, o si estábamos irremediablemente cambiados. Y mientras la marea arrastraba las huellas de nuestros pasos en la arena, sentí que el futuro era incierto, lleno de preguntas sin respuesta.